Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, mis amigos. Dios lo bendiga en este día. Vamos a compartir la palabra, la bendita palabra del Señor, el testimonio de Pablo en el libro de Filipenses. Filipenses 1, versículos del 12 en adelante. Pero el título bíblico de este mensaje es: para mí el vivir es Cristo. Y una vez más les repito, está en el libro de Filipenses, Filipenses 1, del 12 al 30. Amén. Siéntase libre de tomar nota y leer la palabra con nosotros, mi querido amigo. Y usted, hermano, que conoce la palabra, acompáñenos, por favor. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, de quien nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza, como siempre ahora, también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en toda y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es, es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Qué tremenda palabra del Señor usando a Pablo aquí. Vamos a orar. Padre, gracias en este día, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, tú eres mi consolador. Espíritu Santo, glorifícate en este día, manifiéstate. Usa mi lengua para la gloria y la honra de tu nombre. Usa mi boca para compartir esta bendita palabra, la palabra de mi Dios. Jesús, gracias. Gracias al Padre, al Hijo, y a mi consolador, el Espíritu Santo. Y toda gloria y honra
Solamente a ti, Jesús. Solamente a ti, mi Jesús amado. A ti, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. En tu glorioso nombre. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando miramos este pasaje de la Biblia, encontramos que, verdad, pues Pablo sabemos que sufrió mucho, fue perseguido, pero como él dice, que vuestras oraciones serán para mi pronta liberación. Fue perseguido, pero como él dice, nunca dejó de predicar el Evangelio. Estando preso, predicaba, estando libre, predicaba, esté donde esté él, tenía oportunidad para hablarles de Jesús, de la libertad de Jesús, de la salvación de Jesús. Cuando él comienza contando la carta, mandando la carta, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo él lo usó para bendición del Evangelio, de la palabra de Dios. Nada, nunca se estuvo quejando, ni que estaba preso, ni perseguido, ni nada. Todo. Él dice claramente, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, en otras palabras, soy un ejemplo, soy un testimonio de Dios. En otras palabras, imítenme, que no hay mejor camino que el camino de Cristo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor, sin temor. Dice que los hermanos imitaban a Pablo. Después de saber que Pablo estaba preso, perseguido, los hermanos se levantaban y seguían predicando la palabra. ¿Por qué? Por el testimonio de Pablo, que no se rendía, mis queridos hermanos. Qué importante es que un hermano sea un testimonio para que los demás puedan seguirlo. Pablo era un testimonio para los hermanos. Estando en prisiones, predicaba. ¿Dónde estaba? Predicaba encarcelado, encadenado, predicaba la palabra. Y los hermanos, al ver la valentía de Cristo en la vida de Pablo, pues lo seguían, lo imitaban. Qué bendición. Qué bendición que en estos tiempos también hayan hombres y mujeres que uno pueda seguir como testimonio. Mujeres valientes, hombres valientes, que en momentos muy difíciles predican la palabra del Señor, como en Middle East, en Asia, en Egipto, en Jordania, en Siria, en Saudi Arabia, donde es totalmente prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo, pero sin embargo, hay hermanos valientes, mujeres valientes, que predican el Evangelio a costa de su propia vida. Sí, mi hermano, en Egipto, este año que pasó, mataron a muchos cristianos. Este año encarcelaron, en Siria igual, en Irán. Pero sin embargo, estos hermanos siguen valientemente predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pero predican el Evangelio. No importa la situación, pero predican el Evangelio. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que Pablo sabía que estaba puesto para la defensa del Evangelio, a pesar de que le era difícil. No le era nada fácil. Porque ¿quién quiere estar preso? ¿Quién quiere estar encarcelado? ¿Quién quiere estar privado de su libertad? Pero Pablo lo estaba. Y predicaba y seguía y predicaba y no paraba. Mis hermanos, ¿qué ejemplo a seguir? Porque era un hombre de carne y hueso como usted y yo. Pero no paraba de predicar el Evangelio de Jesucristo. De día y de noche. Donde él estaba. Donde iba. Dice, por lo demás, dice, pero los demás, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. De cualquier manera, Cristo es anunciado, sea por envidia o por lo que fuese. Dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo
y me gozaré aún. Él dice, por pretexto, por lo que fuere, Cristo es anunciado y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale, porque es para salvación. Es para salvación de aquel que no conoce y pueda ser salvo, puede escapar de la esclavitud en que se encuentra ese hombre o esa mujer. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, Pablo estaba dispuesto a morir, sea que salga de la cárcel vivo o que muere en la cárcel, pero igual iba a ser por la causa de Cristo. Él no tenía otro propósito. El único propósito de Pablo era predicar el Evangelio de Jesucristo, dispuesto a ofrendar su vida por la causa de Cristo. Mis hermanos, esa es nuestra responsabilidad como cristianos, que tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo. Donde vayamos a predicar el Evangelio, si somos encarcelados, detenidos, o Dios permita que nos quitan la vida, amén, si es por la causa de Cristo, si es predicado el Evangelio de Jesucristo. Aquellos hermanos en Irán, en Siria, que los asesinaron, en Afganistán, en Pakistán, en Egipto. En Egipto lo crucificaron a los hermanos por la causa de Cristo. Pero se fueron de este mundo alabando al Señor. Dios bendiga los familiares de aquellos mártires por la causa de Cristo. Pablo estaba dispuesto. No sucedió con él, pero él estaba dispuesto a ofrendar su vida por la causa de Cristo. Y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo, ¿verdad? Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros podemos decir eso, mis hermanos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted, hermano, que conoce la palabra, está dispuesto verdaderamente a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no de boca para afuera, sino enfrentarnos a la realidad cuando nos tenga que pasar. ¿Estamos preparados de verdad? Que Dios nos ayude a entender y a comprender cada día su palabra y darnos valentía para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice más adelante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aleluya. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Yo preferiría irme con Jesús ahora mismo, pero por causa de ustedes me tengo que quedar para hacer testimonio, para ayudarlos. Me tengo que quedar en esta carne. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Usted, mi querido hermano y hermana, donde esté, en el lugar que esté, combatiendo por el Evangelio como Pablo estuvo. Aquellos hermanos y hermanas que están en alejados lugares, en recónditos lugares donde es difícil la comunicación y el transporte, pero sin embargo están parados predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios bendiga a aquellos hermanos de todas partes del mundo que cargan una Biblia en su mochila o en la bolsa, que viajan, y el único propósito es predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios lo bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, usted que es misionero, misionera, y que camina por esos campos llevando el mensaje de Jesucristo. Dios lo bendiga, le dé fuerzas para seguir cada día. Dice Pablo, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Los hermanos nos alegramos cuando uno espera llegar a algún líder, un pastor, un misionero, una misionera. Nos alegramos al saber que este hermano que pasó por ese lugar volverá quizás al año siguiente o en los meses siguientes. Uno se alegra porque hay alguien que viene con un mensaje de alegría, de buenas nuevas. Y los hermanos por donde pasaba Pablo lo esperaban y se alegraban, porque Pablo era de instrumento de crecimiento espiritual para los hermanos por todos los lugares que él pasaba. Pablo fue el predicador, el misionero más grande que tuvo en su época. Caminó miles y miles de kilómetros. Se transportó por mar, por tierra, miles de kilómetros, como no lo hizo nadie, ningún apóstol de aquella época, ningún predicador de aquella época. Pablo fue el más grande, que caminó y predicó por todas partes donde él fue. Miles de kilómetros caminó, navegó, con el único propósito de llevar el Evangelio de Jesucristo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aleluya. Dice Pablo claramente, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio de Jesucristo. Sí, mi hermano. ¿Por qué? Permanecer predicando la palabra del Señor cada día es un nuevo día. Cada día es una victoria más. Cada día es una oportunidad más de poder hablar de Jesucristo. Es un privilegio. Pablo sabía de ello. Por eso Pablo caminaba predicando el Evangelio. Y si era pues detenido, predicaba también. Y si era llevado a las autoridades, predicaba también. Es decir, nunca Pablo cerró su boca por miedo, por cobardía. Jamás lo hizo. Dice, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indecicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Qué importante esta parte, escuche bien, dice. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, que para ellos ciertamente es indecicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Es decir, que nunca tengamos miedo de aquellos que se oponen y se ponen en el camino y no quieren que prediquemos. Por muchas razones, por las razones que fueran. Dicen, y en nada intimidados por lo que se oponen. No tenemos por qué estar intimidados, tener miedo, vergüenza de predicar el Evangelio de Jesucristo. Es salvación, liberación. Mis hermanos, no tenemos que tener miedo ni vergüenza. Dice Pablo, realmente en nada estemos intimidados ni tengamos miedo. Porque Jesucristo está con nosotros. Y esa es su palabra. Usted está trabajando para Él. Usted está testificando de que
Hay un grande de los grandes que es Jesús de Nazaret, que cambió, transformó su vida para siempre. Y usted comparte esas buenas nuevas a otros hombres y mujeres que no conocen de Jesús, entonces no hay por qué estar intimidados. Si usted predica y a alguien no le gusta, eso no es problema de usted, es de la persona que tome esa actitud, pero no de usted. Usted está llevando las buenas nuevas. Pablo dice claramente, sabiamente, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indeciso de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, aleluya. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bueno, esto no les gusta escuchar a muchos, pero Pablo lo dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo estaba padeciendo persecución y cuando un cristiano, un evangelista, un pastor predica la palabra y es perseguido, es encarcelado, está sufriendo por la causa de Cristo. Aquellos hermanos que son arrestados injustamente, que son golpeados, torturados, en estos tiempos, en esta época, están padeciendo por la causa de Cristo. Pablo estaba pasando este problema, esta prueba, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si uno es perseguido, gloria a Dios por ello, porque Dios pondrá palabra en nuestra boca para hablar y testificar. Jesucristo mismo peleará por nosotros. Tendremos palabra para decirle a aquel que nos persigue que Jesucristo lo ama. Tendremos valentía suficiente para decirle que hay un Dios que puede cambiar su vida. Porque Dios es un Dios justo que a todos le ofrece la salvación. Porque por todos Él murió en la cruz del Calvario. Para darle la oportunidad a cada hombre y cada mujer que pueda ser salvo, salva. Que tenga la oportunidad de irse un día cuando su tiempo se acabe en este mundo al cielo con Jesús. Cuando vengan y se arrepientan y reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo soportó todo esto, pero en estos tiempos también hay hombres y mujeres que en el mundo están soportando pruebas. Y gloria a Dios por ello. Pero mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que mantenernos firmes. Venga la persecución o no venga, pero tenemos que mantenernos firmes. Mire usted, un pastor en Centroamérica, en Honduras, en estos días, ha sido acusado en la corte, demandado en la corte por oraciones que él hizo en defensa de la familia. Por oraciones que él hizo en defensa de la familia, este pastor en Honduras ha sido demandado. Hay persecución. Pero los que conocemos la palabra sabemos que más grande que toda persecución es Jesús de Nazaret. Pablo sabía que más grande que toda persecución, Jesucristo, era el más grande. Por eso él decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano, lo animo, mi hermana, lo animo a usted, que tome aliento su corazón. Y si por usted trabajar para el Señor en este tiempo, en esta época, es perseguido, es humillado, es atacado, gloria a Dios por ello, siga adelante. Jesucristo mismo lo defenderá a usted. Quizás usted va a repartir tratados en el lugar que está y hay gente que le tira el tratado, que no le interesa. Usted cumple con avisarle que hay salvación para esa vida. Que si tiran los tratados, se burlan, usted siga adelante, mi hermano, mi hermana. Siga adelante. Pablo lo dice claramente aquí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Quizás usted padece humillación, burla, pero siga adelante. Total,
Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el único objetivo de Jesús es que se conozca la palabra, que se predique, que aquel hombre que está perdido, aquella mujer que está perdido, tenga la oportunidad de venir a Jesús y ser salvo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de que hombres y mujeres por el mundo caminen compartiendo el Evangelio de Jesucristo, para que tengan oportunidad. Aquellos que no conocen de Jesús sean salvos, sean salvos. Dios lo bendiga grandemente, mi querido hermano y hermana, en este día. Acuérdese siempre como Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué grande, ¿verdad? Que para usted vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Sí, porque cuando usted se vaya de este mundo, se irá con Jesús al cielo, usted lo sabe. La palabra de Dios dice que cuando el tiempo se acabe, nos iremos a vivir con Jesús, porque Él nos prometió salvación y vida eterna. Ese es lo grande de Jesús, que con Jesús no hay pierde. Sea que Él venga en el tiempo que estamos con vida y nos levanten las nubes, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que nuestro cuerpo duerma en la tumba, igual las tumbas se abrirán y nos levantaremos con un cuerpo transformado al encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Amén. Dios lo bendiga ricamente, mi querido hermano y hermana, en este día lunes. Y se goce usted y tenga presente siempre que para usted y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios lo bendiga ricamente, mi querido hermano y hermana, en esta semana. Pero para aquellos que no conocen a Jesús, usted, mi amigo que no conoce de Jesús, lo invito a que venga y conozca a Jesucristo de Nazaret, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es Dios. Él no es una religión, Él no es un apóstol, no es un ángel. Jesucristo es Dios, es el Salvador del mundo. Que Él vino a este mundo siendo Dios, vino como hombre y derramó hasta la última gota de su sangre por usted. Derrotó el imperio de la muerte que controlaba a Satanás. Y al tercer día se levantó y se llevó las llaves del Hades. Ese Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Vive. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo lo ama a usted así como ustedes, así con todos sus defectos, con todos sus problemas, su dolor, su tristeza. Jesucristo lo ama. Tiene abierto las manos para que usted venga, sea salvo, sea salva, y escape de toda la situación en la que usted se encuentra y no sabe cómo salir. Hay un camino, mi amigo, mi amiga, y el camino es Jesús de Nazaret. Jesucristo le ofrece a usted salvación y vida eterna. Cuando usted viene, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal. Él es el único que lo puede hacer. No hay otro nombre en este mundo en que usted pueda ser salvo. No hay otro camino, no hay otro medio. El único medio es Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. El único salvador del mundo es Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es Jesús. Y su pecado de usted puede ser muy pequeño, puede ser muy grande. Pero Jesucristo a usted lo perdonará cuando usted venga a Él y se arrepienta. Y será lavado, transformado y cambiado para siempre. Porque la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Dice que lo limpia de todo pecado. Y si esa bendita sangre de Jesús lo limpia a usted de todo pecado, así es, quedará usted limpio de todo pecado y toda maldad, mi querido amigo y amiga. Ahí donde está, por favor, repite esta oración. Dígale, Jesús, sí, mi amigo, dígale, Jesús, perdóname. Jesús, yo me rindo a ti, te reconozco como mi Señor y Salvador personal en este día. Te acepto como mi Dios, mi Padre, mi todo, Jesús. Ayúdame, por favor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, Jesús. Jesús, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, usted que ha hecho esta oración de fe, mi amiga, lo felicito grandemente. En verdad. Por favor, busque una Biblia.
comience a leer en el libro de Juan. Y agárrese de Jesús. Mi amigo, mi amiga, agárrese fuertemente de Jesús. Agárrese del único, grande, poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario, mi querido amigo y amiga. Agárrese con fuerza, no se suelte de Jesús todos los días de su vida. Él es el único camino a la verdad y la vida, no hay otro. Mi amigo, usted tiene ahora a Jesús con usted. Usted es su hijo, usted es su hija. Jesús está con usted. Todos los pecados de ustedes fueron perdonados. Jesucristo no se acuerda más. Si alguien quiere o menciona o trata de recordarle, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo lo ha perdonado y Él no se acuerda más. Usted comienza una nueva etapa en su vida de hoy en adelante, mi querido nuevo hermano y hermana en Cristo. Dios lo bendiga por esa valentía que usted ha tomado de seguir a Jesús, de escapar de la misma muerte a la vida. Ore al Señor, haga sus oraciones al final en el nombre de Jesús y lea la palabra de Dios, que Dios le guiará a encontrar una iglesia de sana doctrina en el lugar, en el país donde usted está y pueda congregarse. Mi querido, mi querida, nuevos hermanos en Cristo. Dios lo bendiga ricamente. Amén. Padre, gracias. Gracias por estas preciosas vidas que han venido a ti en este día. Bendícelos, encárgate tú de ellas. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Jesús, glorifícate en sus vidas. Glorifícate, mi Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, nuestra dirección está al final del programa. Escríbanos. Les habló Roberto Quiroga de Light and Life Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir la palabra de Dios con usted. Sí, Dios mediante, volveremos. Acuérdese, mi amigo, Jesucristo está tocando a la puerta de su corazón. Ábrale, abra esa puerta de su corazón para que Jesucristo entre y usted pueda ser libre para siempre. Dios lo bendiga ricamente.